comienza, como les dije, aproximadamente en el siglo XVII, con los trabajos de Boyle, posteriormente en el siglo XVIII, Charles, después abogado, Guy Lussac, más que todo ingleses, franceses e italianos, construyeron ese monumento teórico inicial. Y la primera ecuación de estado que se propone es la ecuación del gas ideal. P por P igual a nRT, si este volumen está expresado en forma extensiva. O si lo escribo en forma intensiva, letra pequeña, P por B es igual a R. Ahora, esta ecuación se logró descubrir. Esto también significa que P por B sobre RT es igual a 1. Esto está ocurriendo en el siglo XVII, XVIII, XIX, es donde se usa más esta ecuación. Y es lógico, porque en aquellos tiempos las presiones que se podían utilizar en los laboratorios eran relativamente pequeñas. Y esta ecuación tiende a ser válida a bajas presiones, a presiones no mayor de 4 o 5 atmósferas. Algunos extienden un poco más el rango de validez, pero las presiones a las cuales es válida esta ecuación es la presión baja. Y a volúmenes infinitos, mejor dicho, a volúmenes grandes relativo al tamaño de las moléculas. Entonces, presión baja y volúmenes. Cuando hablo de tender a infinito, lo digo relativo a un tamaño de 1 litro, eso significa o 10 litros. Lo que quiero decir allí es que los volúmenes de la molécula respecto al volumen del recipiente son muy pequeños. Ese es un elemento importante. Ecuación de gas ideal. El otro aspecto que está detrás de la ecuación de gas ideal es que los gases ideales no tienen fuerzas intermoleculares. Es decir, no se atraen ni se repelen. Y el volumen de las moléculas tiende a cero. O sea, moléculas sin volumen, como no tienen volumen, pues obviamente la fuerza de atracción es casi una consecuencia de eso. No hay fuerzas que permitan que se atraigan o se repelen. Volúmenes muy grandes respecto al tamaño de las moléculas, fuerzas intermoleculares despreciables, y los volúmenes de cada una de las moléculas tienden a cero. Como pueden ver, eso no es real. En la realidad, todas las moléculas tienen volumen. Y hay fuerzas de atracción intermolecular en todos los fluidos reales. No hay nada que se parezca al gas ideal. El gas ideal es netamente un modelo matemático, un modelo límite, que sirve para hacer cálculos y para explorar conceptos, pero en la realidad solamente cuando las presiones son, como le dije, por debajo de 4 atmósferas y temperaturas moderadas, podemos utilizar esa ecuación con cierta aproximación. Esto está ocurriendo en el tiempo que les he comentado. Posteriormente, esto está ocurriendo a principios de siglo, lo que les voy a mencionar ahora, Cabernet-Ons, de la escuela alemana de termodinámica, sugieren y dicen, bueno, esta ecuación no es válida en la realidad. Vamos a proponer una ecuación que se adapte más
a las sustancias reales que existen y a los experimentos que se están haciendo. Esto está ocurriendo como en 1909. Ya está la tecnología desarrollándose, cada vez las presiones que se usan son más altas, por ejemplo en los motores de combustión, estamos hablando de una época de ese tipo. Entonces necesitamos corregir esa ecuación del gas ideal, porque lo que estamos viendo es que esta ecuación no se cumplía. Ellos hacían experimentos y observaban que cuando graficaban P por B sobre RT a diferentes presiones, si es un gas ideal, esto debiera ser 1. Lo que observaban eran cosas como estas. O sea, que había desviaciones de la ley del gas ideal. Porque si fuera el gas ideal, P por B, todo debería tender a 1, tal como lo dice la ecuación. Entonces, observaron esas desviaciones. Esta es la del gas ideal. Entonces dijeron, bueno, vamos a corregir esa ecuación. Y viene una de las correcciones que ha sido muy útil luego. Y bueno, pues vamos a proponer que para las sustancias reales esto se puede expresar como una expansión en series del volumen o de la presión. Y sugirieron utilizar unas modificaciones de la ecuación de gas ideal, unas correcciones. Cuando un gas ideal es 1. Entonces hicieron una expansión en series en términos del volumen. Obviamente, como lo estoy expandiendo en series en términos del volumen, pues yo podía, o ellos podían utilizar los parámetros B y C que se obtenían experimentalmente para mejorar la ecuación, porque estos parámetros permitían producir estos efectos que se observaban en la práctica. Y propusieron una ecuación de este tipo. También dijeron, bueno, fíjense que cuando el volumen tiende a infinito, ¿a dónde tiende esta expansión en serie de Virial? A P por B sobre RT, si B tiende a infinito. O sea, cuando se tiende un gas ideal, la ecuación en serie reproduce el gas ideal, cuando el volumen tiende a infinito. También dijeron, bueno, también podemos proponer una expansión en serie, pero ahora en términos de la presión. Entonces los coeficientes ya pues no son los mismos anteriores, sino B'P, C'P cuadrado, etc. Cuando P tiende a 0, que es el límite del gas ideal, P por B sobre RT es igual a 1. O sea, estas ecuaciones reproducían el modelo ideal perfectamente. A estas ecuaciones se llamaron las ecuaciones de Virial. Y todavía se utilizan en una forma muy interesante que yo les voy a mostrar luego. Y son muy útiles, y son exactas, quizás con suficientes números de términos agregados a la serie. Sin embargo, es muy difícil evaluar experimentalmente muchos términos. Usualmente, muchas de estas expansiones, una de las que les voy a mencionar, es una expansión de Virial hasta el primer término de ella. Sobre esto vamos a trabajar bastante. O mejor dicho, el libro de Van Ness tiene una famosa ecuación allí, que es la que vamos a usar nosotros en parte acá, que es una expansión en serie de Virial hasta el segundo término. Por eso se las estoy trayendo en este instante. Bueno, esto está ocurriendo a principios del siglo XX. Por ahí, en el año 40 y tanto, 46, 47, 48, estamos en la época de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial.
los norteamericanos tenían y tienen una escuela muy famosa, que fue la Universidad de Wisconsin, donde existió un científico muy famoso, un conjunto de científicos liderizados por Hubble y Watson. Todos estos experimentos, todas estas ecuaciones generadas por ellos fueron financiados por la guerra, voy a decir, para generar ecuaciones de estado que se adaptaran más a la realidad y pudieran incluso, según las crónicas que hay, que sirvieran para diseñar bombas explosivas y manejar cada vez máquinas más complejas que se utilizaban fundamentalmente en esas guerras mundiales, particularmente en la segunda. Entonces ellos dicen, bueno, todo esto está muy bien, esta ecuación es interesante, la de Virial, pero vamos a hacer algo más práctico. Y entonces proponen y dicen, bueno, vamos a acomodar un poquito esa ecuación de la siguiente manera. Vamos a llamar B por B sobre RT. Vamos a expresarla en términos de un parámetro que va a valer 1 cuando es un gas ideal, pero va a ser distinto de 1, mayor o menor que 1 si es una sustancia real. Y a ese término lo llamaron el factor de compresibilidad Z. Lo dicho, ellos propusieron mejorar la ecuación de estado corrigiéndola con el factor de compresibilidad. Pero había que calcularlo para poder tener la ecuación. Acomodaron un poco la ecuación y la expresaron de la siguiente manera. Definieron además una serie de variables adimensionales que se suelen llamar las variables reducidas. Y T reducida no es otra que la T del sistema sobre T crítico. Presión reducida igual a la P del sistema sobre P crítico y el volumen reducido igual a B sobre volumen crítico. En realidad, un personaje que había existido antes, alrededor también de 1900, un poquito antes, Van der Waals, fue el primero que definió esto, pero ellos lo retomaron. Y utilizaron ese esquema y colocaron esta ecuación en ese formato en términos de variables reducidas. Si miramos la ecuación esa, P es P reducido por P crítico. Entonces sustituyeron aquella ecuación así: P reducido por P crítico, B reducido por B crítico, R T reducido por T crítico, y eso igual Z. Y acomodaron un poco eso: DR, DR, TR, TR, R, P crítico, B crítico, T crítico. Entonces observamos que lo interesante de esta ecuación es que presenta el factor de compresibilidad en términos de la presión reducida, el volumen reducido, la temperatura reducida, que son magnitudes adimensionales. Y a este P crítico, B crítico, RT crítico, pues es Z en el punto crítico. P crítico, B crítico, RT crítico es el valor de Z en el punto crítico que yo les mostré hace rato en el diagrama, este punto aquí que termina acá. Entonces,
Esto lo escribieron así: Z crítico, PR, PR, TR. Y dijeron, al llegar a este punto, dijeron, pero este Z crítico tengo que tenerlo. Pero como habían datos experimentales de P versus B, por ejemplo, del punto crítico de la mayoría de las sustancias que estaban en los bancos de datos de las investigaciones que ellos estaban haciendo, conocían el punto crítico de las sustancias, y ustedes pueden ver en Van Ness, en el apéndice, las variables críticas de la mayoría de las sustancias. Entonces yo digo, bueno, cada sustancia tiene un punto crítico distinto. ¿Qué hago? ¿O qué hacemos? Pero no nos preocupemos. Vamos a sacar el promedio de los puntos críticos que tienen la mayoría de las sustancias que están en el banco de datos. Y corregimos la ecuación con ese número. Resulta que ese número es aproximadamente 0,27. Y construyeron una ecuación de estado con esa característica: Z, PR, TR, Z igual a 0,27, PR, TR. O sea, colocan el promedio de los puntos críticos que observaron y construyeron una función que tiene este tipo. Otra cosa interesante: Van der Waals, que les mencioné hace rato y que lo voy a mencionar en un momento con otra ecuación de estado que llama ecuaciones cúbicas de estado, por eso no lo traje a colación antes, estableció un principio que se llama el principio de los estados correspondientes, que es muy sencillo. Fíjense, si esto es adimensional, quiere decir que no depende de las dimensiones. Y entonces dijeron algo como esto: dos o más sustancias que tengan la misma temperatura reducida y presión reducida, independiente de cuáles sean las sustancias, deben tener el mismo volumen reducido, si esta ecuación es válida. Y es lógico. Si esta ecuación es válida, dos sustancias que tengan el mismo PRTR deben tener el mismo volumen reducido. A eso es que llega. Entonces, cogen todas esas sustancias, buscan los volúmenes reducidos, las presiones reducidas y construyen una gráfica. Donde grafican el factor de compresibilidad Z en función de la presión reducida a diferentes temperaturas reducidas.